Hola. Hay interferencias. Bueno, ayer no había. Bueno, decía el primer día que hay unas características que corrompen el alma, el corazón del hombre, del ser humano, y que esas características además son irreversibles humanamente. Que la única posibilidad, recuerda, era el nuevo nacimiento. Por eso Dios nunca nos habló de una reforma de nuestra alma, sino de una absoluta renovación total, dejando sorprendido a aquel hombre anciano y entendedor y entendido de la palabra de Dios, diciéndole que tenía que nacer de nuevo. Esa misma sorpresa debe ser la que nosotros tengamos, porque no hay otra posibilidad más que nacer de nuevo. Pero estamos explicando, aunque ayer hice una referencia a la otra parte importante de estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Recuerda, estábamos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y por supuesto que estamos en días peligrosos, estamos en los últimos tiempos, pero lo que habla el texto no es exactamente de escatología ni de lo que está pasando. Ayer me pareció oportuno hacerlo, pero quiero que sigamos con el texto, porque evidentemente habla de lo básico, porque de dónde vienen las guerras y todos los pleitos y todas las cosas, si no es del corazón del hombre, que al no estar regenerado, nuevo, absolutamente, regenerar no es reparar, sino volver a generar otra vez, hacerlo nuevo. Y ese fenómeno, si no ocurre, hay un reflejo de la sociedad actual que está precisamente en este texto. Y vamos a leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la causa que da es los hombres, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y el orden es correcto, porque el amor a sí mismo es precisamente lo que causa todo lo demás. Y sigue diciendo que serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oye, esta parte ya parece que se refiere más aquí a la cristiandad. Una definición general es la que ha venido dando, pero ahora los hombres no aman a Dios. Y sobre todo el 5, dice, tendrán apariencia de piedad, y esto ya sí que va dedicado a nosotros, a los creyentes. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice que a este tipo de personas evita. Sé que tenemos que amarnos unos a otros, está perfecto, pero hay personas que hay que evitar. No dice que las despreciemos, ni siquiera que las menospreciemos, sino que las evites, porque no son buenas compañías y las malas compañías corrompen todo. Y hablamos de corrupción, y recuerda, hablamos de que una vez que entra la corrupción es imposible de detener. Pero el primer punto del que habla es amor a sí mismo. Cierto es que el Señor nos plantea el resumen de los mandamientos en 2, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que hay un amor propio que sí es correcto, pero hay otro que es absolutamente detestable, causante de todos estos males que hemos leído y de otros muchos más. Quiere decir que no está hablando de ese amor, de esa consideración propia que uno debe tener, que es la referencia además para amar a los demás, como a ti mismo, ¿no? Por supuesto, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y
Y eso, el amor, sabéis que no se manifiesta en un sentimiento, aunque el sentimiento de amor es bonito en todos los niveles y para Dios pues más todavía, ¿no? Pero ya sabemos que los sentimientos son sube y baja, no son fiables, no son estables y no tienen que ser nunca nuestra referencia, sino que nuestra referencia es la decisión, la firmeza, la constancia, ¿no? Constancia en obedecer a Dios, porque es lo que Él dice: el que me ama, pues guardará mis mandamientos, ¿no? Me obedecerá. Y nosotros lo que hacemos es eso, que también somos tocados por su presencia y nos emociona. Eso es correcto, pero no, repito, no es la base sobre la que nuestra vida tiene que estar afirmada, ¿no? Y conformada con la misma forma. Recuerda, hablábamos ayer de ese asunto. Temas muy interesantes que se tocaron durante todo el día de ayer, porque están conformando precisamente nuestro carácter. Porque esta definición en la Biblia que yo tengo, y casi todas coinciden, se titula así: carácter de los hombres en los postreros días. Porque es importantísimo el carácter, importantísimo. Su falta, o sea, la falta de carácter, es la que arruina muchas vidas, muchos ministerios, muchas carreras. Conocemos gente que es altamente eficaz en los estudios, pero es un absoluto patán, inepto en la vida, en poner en práctica todas estas cosas por esa falta de carácter, ¿no? Y siempre es lo que se trata, porque recuerda que se habló de que el objetivo que Dios tiene es que seamos semejantes a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Hacia allá vamos. Tardaremos más o menos dependiendo de lo tercos que seamos o de la cantidad de cosas que haya que eliminar de nuestro carácter, de nuestro interior, de ese carácter equivocado, torcido, en el que nos movemos habitualmente, ¿no? Pero la primera característica, pues yo diría que como que engloba a todas: amadores de sí mismos. Esta sociedad, la estamos viendo, aunque esto ocurre siempre, porque esta carta recuerda que ya tiene casi 2000 años y ahí está, vigente al día de hoy. Pero como es una referencia a los postreros tiempos, quiere decir que se iba a hacer mucho más intenso, se iba a agravar en los postreros días en los cuales estamos. Y ahora sí que vemos que vivimos en una sociedad absolutamente ensimismada, absolutamente egocéntrica, hedonistas, y cada uno vive para sí. Y esa es la característica perversa que corrompe el corazón de los hombres. Pablo dice al final, recuerda que esa forma de piedad que es necesaria y que por estar al final en el versículo 5 quiere decir que engloba y es lo que va a hacer que todo lo demás sea corregido. No estamos hablando de la persona, sino del carácter, de la forma en que actúa, ¿no? Va a ser corregido por la piedad. ¿Y qué es la piedad? Bueno, la piedad verdadera, porque la piedad tiene que ver con la determinación, con el compromiso, con lo que yo hago con respecto a Dios, o en el ámbito de la iglesia, sobre todo en el ámbito personal. Todo eso forma ese conjunto de manera de relacionarnos con Dios, es lo que se llama la piedad, ¿no? Es un concepto amplio, pero la verdadera piedad es precisamente, y teniendo en cuenta todo este listado que acabamos de leer, es la que trata con ese amor propio malo, el malo, para cambiar personas egocéntricas en personas que vivan para Dios y para los demás. Es el conjunto. Nosotros estamos de una manera práctica ejercitando esa piedad, ¿no? Esas cosas que hacemos y exponemos la verdad, porque la exposición de la verdad es lo que realmente hace que la mentira desaparezca, ¿no?
Recuerdo en cierta ocasión que vino con nosotros a Israel una persona de República Dominicana que tenía una agencia de cambio y nos contaba que su forma de entrenar a los que iban a estar en la ventanilla recibiendo los dólares para cambiarlos o viceversa, el caso es que los dólares es lo más preocupante, que fueran falsos. Antes de que las personas estuvieran preparadas, en la trastienda él volvía a mandar recontar los billetes y metía alguno falso, de tal manera que de tanto identificar los verdaderos, cuando llegara el falso, ¡pum!, se dieran cuenta. Y cuando ya estaban listos y detectaban los billetes falsos a la primera, ya podían estar al frente, porque cualquiera que llegara con un billete falso no les iba a engañar. Bueno, ese es el efecto que hace nosotros. Por eso dice la Biblia que la verdad nos hace libres, porque nos entrena, nos capacita para la vida real, la vida que transforma, la vida que cambia. Porque realmente ese trato con Dios, ese trato con su verdad, con su espíritu, pues es lo que tiene que cambiar y tenemos que dejar de ser gente egoísta para convertirnos en gente altruista, gente con valores, con principios. Y realmente hay una confusión también en este tema. Algunos piensan que haciendo esas obras altruistas están justificándose con Dios y creen que ganan puntos o ganan méritos delante de Dios, y eso es un error. Nosotros no ganamos puntos, es que es una obligación que tenemos. Y cuando uno, su obligación es tomada como deuda, no como mérito. O sea, si yo no hago lo que tengo que hacer, y cuando lo hago no me van a decir, toma una medalla porque has hecho lo que tenías que hacer. No. Es más, ¿qué dice la Biblia? Que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, dice, somos siervos inútiles. Por eso el concepto religioso tan extendido equivoca y trata de hacer una meritocracia, creyendo que es Dios el que va a mirar nuestro currículum final al cabo de nuestros días, cuando termina nuestra vida, para decir, bueno, este está bien, venga, podemos admitirte aquí en el reino de los cielos. El error de base es que entonces eso ya invalidaría por completo lo que en estos días recordamos, que es el sacrificio de Cristo, porque entonces ya sería nuestra propia valía, capacidad o tesón, persistencia en hacer las cosas, lo que nos justificaría, pero nada de esto es así. Pero fijaos que en esta semana Natanael envió al grupo de pastores, que claro, como podéis imaginar, tenemos un grupo de WhatsApp, los pastores, ahí nos reímos de vosotros, perdón, no, no, mentira. No, ahí enviamos cosas interesantes y de nosotros mismos también nos reímos. Sí, no es cierto, hay que reírse. Pero fíjate, es un médico catalán ya mayor que se le entrevista por un joven y le pregunta algo muy interesante. ¿Qué cree él que es el origen, cuál es el origen de las enfermedades ahora actuales? Y en vez de resumirlo yo, que me voy a olvidar de cosas y voy a decir otras que a lo mejor no sean correctas, yo quiero que lo veamos. Vamos a atenuar las luces un momento y vamos a ver, esa entrevista dura 4 minutos, pero vale la pena porque el diagnóstico final es lo que, al menos a mí, me dejó boquiabierto al compararlo con la Biblia. Vamos a verlo. Le quería preguntar cuál es la causa de las enfermedades del siglo XXI. Mira, la causa de las enfermedades actualmente, y le habla un cirujano. El cirujano se mueve fundamentalmente, yo me muevo con el método científico, con la medicina convencional totalmente, es lo que enseño a mis estudiantes de medicina y a los residentes que durante 5 años están en el servicio mío, pues para formarles en cirugía general digestiva. La causa fundamental es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Y hoy sabemos cómo actúa el estrés. El estrés persistente en que vive el ser humano condiciona un estímulo del hipotálamo. El hipotálamo actúa sobre la hipófisis y la hipófisis, a través del ACTH, hormona adrenocorticotropa, actúa sobre las suprarrenales, que le empiezan a liberar
cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas son necesarias para la respuesta neuroendocrina a la agresión, pero comporta un consumo energético tremendo para el organismo. Entonces, una vez han hecho su función, desaparecen. Pero la persona que está en estrés continuo, continuamente está liberando cortisol y catecolaminas. Y la persistencia del cortisol y catecolaminas provocan trastornos del corazón, del ritmo, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje y en la capacidad de gestionar las emociones. Y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. Está demostrado que un minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Fíjense bien que le he dicho las causas que condicionan las enfermedades más frecuentes que determinan la mortalidad en nuestra civilización. Por lo tanto, hoy día podemos decir que más del 90% de las enfermedades, uno de los factores, hay enfermedades multifactoriales que intervienen varios factores, pero uno de los factores desencadenantes importantísimos es el ego y el estrés que condiciona este ego en nuestra dinámica vital. Le quería preguntar cuál es la causa de las enfermedades del siglo XXI. Mira la capa. Bueno, ¿qué os parece? Y nosotros leemos aquí que habrá hombres amadores de sí mismos. Y resulta que científicamente, a mí me impresiona, un minuto de estrés dura 6 horas el efecto en el cuerpo y ese efecto es demoledor. Tremendo, ¿no? Tremendo. Siempre la ciencia, sabes que va a confirmar la Biblia. Aunque ellos, este hombre no, se le ve que es un hombre que está dedicado a lo que está dedicado, ¿no? Pero la ciencia siempre quiere contradecir a Dios, pero para su propio beneficio, si es que lo quieren apreciar, confirma lo que Dios dice. Y qué bueno saber que ese diagnóstico, porque bueno, el estrés es muy importante, pero es que el final dice, es el ego. Hombres amadores de sí mismos. Y luego toda la lista. Pero nosotros vamos a concentrarnos en este momento en el final de la lista, porque nosotros sí vamos y estamos y tenemos que aplicar esa piedad eficazmente. Eficazmente. Esa piedad, esa forma de tratar con Dios que nos convertirá y cambiará nuestro egoísmo en altruismo, nos cambiará en hombres que vivamos sobre todo para Dios y también para los demás, pero sobre todo vivir para Dios, ¿no? Por supuesto, el Espíritu Santo es la clave de este asunto. Dice Isaías capítulo 59, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río. Y ahora estamos hablando de enemigos personales, ¿no?, que afectan nuestro interior. Recuerda, un hombre corrompido, ¿qué hace? Corrompe todo lo demás. Una manzana podrida, corrompida, corrompe todas las demás. Y precisamente es el cambio del ser humano que fue corrompido por el pecado lo que nosotros estamos diariamente tratando y cambiando. Tratando, no tratando de cambiarlo, sino tratando como el médico, ¿no? Luchando con ello. Mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, contra Satanás, contra el enemigo, ¿no? Y bueno, los que estáis en el ejército sabréis, y antiguamente cuando se levantaba una bandera, significaba que había que agruparse alrededor de la bandera. Entonces el Señor ha levantado esa bandera del Espíritu y nosotros nos agrupamos alrededor de esa bandera, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a afrontar este asunto? Primero, reconocer que todas las cosas confirman la fiabilidad de la Biblia, donde todo está predicho. Primero, una confianza absoluta en la Biblia, porque la Biblia predice
todos nuestros males, y no solamente para saber cuáles son, sino para ponerles el remedio y evitar, por tanto, las enfermedades. Fíjate que yo siempre manejé una cifra, bueno, un 70-75%, pero es que este hombre habla de un 90%. 90% que causa enfermedades físicas reales, porque está hablando de causa muerte. ¿Qué es la pregunta del joven? ¿Qué enfermedades de muerte en el siglo XXI? Es tremendo. ¿Sabéis que en la pandemia la mayoría de la gente murió de eso? Murió de miedo, de estrés, de pánico. ¿Lo sabíais? Pues ya os lo digo yo. Y después de oír a este hombre lo entenderás perfectamente. Un estrés tan brutal. Y recuerda, 1 minuto, 6 horas. Un mes, ¿cuánto tiempo tenía la gente con un debilitamiento de su sistema inmunológico que un catarro corriente lo mata? Ahí tenéis una respuesta. En vez del gobierno, nosotros, ¿qué hicimos en la iglesia? Yo traté todas las semanas, cada vez que estábamos uno enfrente del otro, vosotros enfrente de mí, ¿qué traté yo? De infundiros ánimo. A vosotros no os pasará nada. El Señor ha dicho que caerán 1000 y 10.000, pero a ti no te pasará nada. Todas las semanas, ¿verdad? Infundiendo ánimo y ánimo y ánimo. ¿Y qué hacía el gobierno todos los días y a todas las horas? Deprimir y deprimir y deprimir a la gente hasta que los mataba. Un gobierno sabio tenía que haber hecho todo lo contrario, dar esperanza. Yo sé que no es la Biblia, ellos no predican la Biblia, pero es que psicológicamente, si a la gente le hablas correctamente, pues tendrás una respuesta también correcta. Y si les animas, bueno, hay un problema, sí, pero lo vamos a superar, somos una sociedad fuerte. Pero no, todo era cifras monstruosas de muerte y han muerto tantos, y bueno, un desastre. Y eso acabó con la población mundial. Era un ensayo. ¿Cuándo vendrá el acto final? Falta poco. Porque el ensayo, la verdad que funcionó muy bien. Por eso tenemos que reconocer que nuestra información es la Biblia y todo está allí. Segundo, cada uno necesitamos tratar personalmente con la raíz del problema. Personalmente. Yo estoy predicando colectivamente, pero es un asunto que tú tienes que tratar de manera personal con Dios, ponerte con la Biblia, con Dios, con el Espíritu Santo y hablar de esos asuntos para que Él pueda ponerte ahí en la onda, en la sintonía de la sanidad. Porque el egoísmo, lo que dice el final, el versículo 5 de lo que estábamos leyendo, es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero quiere decir que hay una piedad eficaz. Ellos la niegan, esta gente, pero nosotros sabemos que hay una eficacia. Y es lo que estamos tratando y averiguando, la eficacia de la piedad. Dice Mateo 16, capítulo 16, versículos 24 y 25, que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, y creo que nosotros estamos aquí en esa tesitura, que estamos queriendo ir en pos de mí, dice, lo primero, niéguese a sí mismo. ¿Qué hace con el ego? Descabezarlo. Descabezarlo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz, claro, los problemas que vamos a ir enfrentando, pero resolviendo favorablemente, y sígame. Porque todo el egoísta, eso no lo pone ahí, pero te lo digo yo, que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Sin embargo, todo el que pierda su vida, o sea, alguien que no es egoísta, que se convirtió de egoísta en altruista. Y altruista, ojo, que es un término muy humano, pero también es bueno. Y como os decía antes, si el gobierno hubiera sido altruista y hubiera estado animando a la gente en vez de deprimirlos,
las cosas hubieran sido muy distintas. Pero el altruismo es bueno, por supuesto. Una sociedad altruista destaca sobre los demás, ¿cómo no? Y estoy hablando de sociedad simplemente. Pero es que ya nosotros tenemos un nivel de exigencia mucho mayor. Nosotros tenemos que usar misericordia, tenemos que usar de la piedad que del Señor también, porque la piedad, sabes que tiene un sentido de apiadarse de alguien, de compadecerse. Pero aquí estamos hablando de la piedad, que es mi trato con Dios, es lo que va a cambiar mi vida. Ayer, no recuerdo quién lo decía, si Carlos o David, que es el contacto con el Señor, lo que va a cambiar nuestra vida. Y que un joven que anda con alguien que es un mal compañero, acabará mal. Y además casi siempre es así, porque es muy difícil que el compañero bueno afecte al malo. Es el malo el que afecta al bueno generalmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso el Señor dice, no dejéis de congregaros, no dejéis de reuniros, porque aquí es que encontramos fuerza, ¿verdad que sí? En estos días nosotros encontramos vitalidad, energía nueva para volver otra vez a nuestra realidad. Mañana ya estamos, pasado, estamos en nuestra realidad, ¿verdad? Bien. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Qué bueno. Por tanto, negarnos a nosotros mismos es el trato principal que tenemos que aplicarle al ego. Quiere decir que es una vida sacrificial la que nos va a redimir delante de Dios. No, no te va a redimir, te va a identificar. Te va a identificar. Todos los apóstoles, todos tenían su ocupación. No sé por qué la iglesia tradicional pone a Pedro como un pobre hombre, un pescador, como si estuviera cogiendo una sardina al día para medio malvivir. Pero quiero decirte que Pedro y sus hermanos tenían barcas, eran empresarios. Hoy tendrían buques de pesca. Eran empresarios de la pesca. El famoso Mateo, Matillahu, no mi nieto, que el Mateo de la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que era un publicano. ¿Y sabe lo que es un publicano? Un recaudador de impuestos. Y en la época de los romanos no había nómina, sino que el recaudador de impuestos, que tenía que recaudarlos para Roma, pero le decían, gestiona tú tus ingresos. Quiere decir que uno para ti, uno para mí. Dos para ti, dos para mí. La cuenta. O sea que era un hombre muy rico, seguramente. Zaqueo era del compañero de trabajo de Mateo, ¿no? Y Zaqueo era un hombre tan rico, que, bueno, pero arrepentido fue una bendición. Fíjate, los que había perjudicados, como si hubieran metido su dinero en un fondo de inversión, porque ¿cómo se lo devolvió? Duplicado. Tremendo, ¿no? Quiere decir que también tenía él duplicaciones para que pudiera dar eso, porque de la nada no se duplica. Bueno, pero lo que te quiero decir es que es negarnos a nosotros mismos es el camino antisocial en este momento para que nuestro ego sea dejado a cero. Porque te recuerdo lo que dice este médico, el ego es el causante del 90%, porque el ego se lleva al estrés. ¿Por qué se estrena uno? Porque hoy la sociedad tiene derecho a todo. Es que estamos criando a nuestros jóvenes que tienen derecho a todo. Cuando llegan aquí le dicen, el móvil, ¿cómo? Es su derecho. No, aquí no, aquí lo tendrás un ratito por la noche, trae para acá. ¿Entiendes? Aquí se trata, y a partir de esta predicación más, os vais a enterar, porque vamos a hacer más todavía contra el ego, porque estamos protegiendo vuestra salud, como habéis visto, ¿no? La cruz es el lugar donde se encuentra nuestra voluntad con la de Dios. Dice, voy a la cruz. Bueno, allí es donde tienes que decirle, Señor, aquí está mi voluntad, pero ¿cuál es la tuya?
Porque el Señor nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo. Y en otra oportunidad dice, porque es perfecta. Y en otra oportunidad dice, y no la nuestra. Y ahí, al encontrar las dos voluntades, en la cruz, por supuesto, en la cruz, es donde nos daremos cuenta que lo mejor es seguir la justicia en vez de la voluntad propia. Y la justicia propia, porque mi justicia y mi voluntad nunca podrán lograr nada. En Apocalipsis 12:11 es un versículo que nos hace una referencia a esas victorias que tenemos que tener, y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra, porque ¿cuál es el poder de la Biblia, de la palabra? Es enfrentarnos a ella, llevarla a la cruz y decir, Señor, mi carne dice esto, yo quiero esto, pero tú dices esto otro, yo rindo mi carne. No te preocupes, el mismo Señor nos va a ayudar, porque Él comienza una obra y la va a terminar. Él le dice que lo hace Él, no echa la responsabilidad exclusiva sobre nosotros, pero nosotros sí tenemos una gran responsabilidad en todos estos asuntos, ¿no? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Te voy a decir algo, una declaración que leí que me pareció muy interesante. Satanás no le tiene miedo a nuestra teología. Nosotros discutimos mucho, los cristianos, sobre todo a nivel de pastores y ya a un nivel mucho más alto del que yo puedo estar, ¿no? Hablamos mucho de nuestra teología. A eso no le tiene miedo Satanás. ¿Sabes a qué le tiene miedo Satanás? A nuestro compromiso. Satanás le tiene miedo a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz, y entonces él está perdido, acabado. Porque creemos que lo importante es la teología, y lo es muy importante, no estoy menospreciándola, por favor, no entiendas mal, pero es que es el nivel de compromiso lo que a él le asusta. Es nuestra entrega lo que a él le asusta y lo que realmente le hace temblar. A veces el Señor, para poder ayudarnos en esta tarea de doblegar nuestro ego, sabes que tiene que someternos a presión. Y algunos somos tan torpes, y yo me incluyo en ello, que es la presión lo que nos hace cambiar. Por las buenas no hay manera. Por las buenas no hay manera. Por ejemplo, Emma ayer durmió a Mateo hacia la primera, pero ¿sabes cómo lo hizo? Cogió la varita y la puso allí. ¡Pam! Dice, ahora hay que dormir. Y Mateo se arrugó. Pero si no, no, ese muchacho es majísimo, es un encanto, ya lo veis, pero tiene una firmeza, porque le llamamos carácter a lo que no es el carácter, exactamente. El carácter sería que cuando lo aprenda a dominar, entonces tendrá un carácter correcto. Pero hay que ayudarle, entonces la varita ahí, y preguntaba, ¿cómo lo dormiste tan rápido? Ya sabes. Doblegando su carácter, doblegando su firmeza. Pero ¿qué hace Dios con nosotros? Igual. Dice, a ver, ven para acá. Y pone, ¡pam!, la varita ahí. A ver, vamos a arreglar este asunto. Y claro, tú ves la varita, y sobre todo si te ha dado algún embarazo, el Señor, porque a Dios al que ama, al que toma por hijo, lo ama y lo disciplina. Ya dice, uy, esto se ha puesto ya serio cuando se pone la varita ahí encima. Por eso, la presión es lo que pasa es que en algunos nos vuelve amargados y resentidos y rebeldes. Pero lo normal, lo que tiene que ocurrirse es que aprendamos precisamente a ser más receptivos y amables. Para eso Dios aplica la presión, no para amargarnos. Ahora, el que ya tiene un ego tan impresionante, pues se amarga, se resiente, se vuelve todavía más rebelde. Pero nosotros sabemos muy bien que Dios es el que en nosotros pone el amor. Mira, en Lucas 21:26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán
conmovida. ¿Sabes? No sirvió para mucho, pero yo recuerdo que una vez hace mucho tiempo, cuando estábamos empezando ni siquiera nuestro ministerio, cuando estábamos perteneciendo al ministerio que había un chico, además de un, vamos a llamarle de la high, de la alta sociedad, que en cuanto empezó nuestro pastor a hablar de profecía y del fin del mundo, se asustó y aparentemente se convirtió. Digo aparentemente porque al poco tiempo se diluyó en el aire su conversión, no era. Pero hay muchos hombres que por el temor y la expectación de las cosas que van a venir, reaccionan. Pero en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículos 28 y 29 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Quiere decir que hay momentos en que Dios va a actuar, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Consumidor. O sea, quiere decir que aplicará una disciplina, una presión adecuada y correcta en estos días, ¿no? Estos días que, mira, nosotros no estamos hoy corriendo detrás de un muñeco. No estamos corriendo detrás de ninguna estatua. Entendemos muy bien que la idolatría física y real, porque cuando habla de idolatría, el primer concepto, que es el más apropiado, es un ídolo. Pero hay otros ídolos que nosotros sí estamos siguiendo y además estamos entregados. Hoy en día, en nuestra sociedad hay dos destacados: comodidad y conveniencia. Comodidad y conveniencia. Si examinas un poco nuestra conducta, y a lo mejor ya no tanto la vuestra, porque bueno, habéis hecho también una pequeña concesión a vuestro ego, habéis venido aquí sabiendo que pues ya algunos no, pero hay que compartir baños y demás. Mira, eso es un poco ir muriendo al ego, ¿no? Cuando tienes que compartir. La etapa más difícil de los niños es cuando les estás enseñando y obligando a compartir, porque para ellos todo es suyo. Yo llevo a Mateo al parque y juguete que ve es suyo. Y hay que decir, no. Los otros padres dicen, no, que juegue. No, a ver, yo sé lo que estoy haciendo. No es todo suyo. Y le digo, no, Mateo, este es tu juguete. ¿Eh? ¿Qué me contesta? No. Además así, no, enfático con el dedo. Pero va a aprender, poquito a poquito, va a aprender, porque también hay que someter un poco de presión. ¿Sabes que esto es lo que no les gusta a los jóvenes? No se les puede presionar, no se les puede tocar, no se les puede decir nada. Y sin embargo la presión es necesaria. Sin presión no hay resultados. Si la varita ahí diciendo ahora toca dormir, no hay resultados. ¿Comprendes? Pero nosotros, tristemente, la sociedad nos está conformando, ayer lo veíamos, ¿no? Tomando la forma, comodidad y que me convenga a mí. Que si no me viene bien a mí, tampoco me sirve. Por eso esos dos ídolos los seguimos, los veneramos, y lo importante es estar cómodo y que me sirva. Si no me sirve, enseguida lo desecho. Pero estas dos cosas, comodidad y conveniencia, están tan lejos del llamamiento, ¿verdad? No quiere decir que Dios tenga para nosotros, como los faquires, una cama con clavos, ni mucho menos. Pero si alguien ha hecho algo, y precisamente aquí tenemos a nuestros pastores, ellos nunca buscaron su comodidad ni su conveniencia. El día que los trasladaron al primer destino no era porque era lo más cómodo, ¿no? No iban a tomar el sol ahí en Costa Rica o donde fuera, ¿no? Y a decir, a mí que me den un chalet con tales características, ¿no? Y convenirles, pues seguramente les convenía mucho más quedarse en su casa, que es donde estaban más a gusto. Pero precisamente estos dos ídolos nos están impidiendo
hacer una obra perfecta y preciosa que Dios quiere, porque amamos la comodidad y nos guiamos por la conveniencia. Son dos cosas que ya quiero que medites ahora ya, para que oremos. Vamos a concluir en esta primer momento. Y por favor, medita sobre eso. Medita, ¿cómo está mi ego? ¿Está muy vivo? ¿Está, pletórico de fuerza? Ten en cuenta que, fíjate, os lo he comentado en el aspecto puramente humano, sanitario, el ego. Como yo cuando oía a ese médico, que digo, caramba, que sea la principal causa de las enfermedades de muerte. Por eso, si tú quieres ser su discípulo, la Biblia lo dice, muere a ti mismo, renuncia. Yo recuerdo que uno de los libros más importantes que leí en mi vida y que conformó mi carácter como cristiano fue Perder para ganar. Perder para ganar. Y el máximo ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Qué hizo Satanás cuando vio, y así nos lo relata en 1 Corintios? Qué contento, hubo una fiesta en el cielo cuando vieron a Jesús aparentemente perder. ¿Perdón? En el infierno. ¿He dicho cielo? No, infierno. Bien. Pero esa aparente derrota resulta que fue la victoria más extraordinaria sobre la muerte, sobre la vida. Perder para ganar. Tantas veces en la Biblia nos dice esa referencia. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y recuerda, de un grano de trigo no sale otro grano de trigo, sale una espiga con muchos granos. Y si un médico de la calle secular es capaz de detectar que el egoísmo, el ego, alimentado por todo el sistema del mundo, causa la muerte, imagínate espiritualmente. Espiritualmente nos arruina, espiritualmente nos tiene aplastados, improductivos, incapaces. Hoy por eso yo lo que te invito es a que renuncies a tu ego. No sé si Dios tendrá que aplicar presión sobre tu vida. No sé. Si lo tiene que hacer, lo va a hacer, te lo aseguro. Porque Él te ama. Por encima de todo nos ama. Y como hijos quiere formar en nosotros, recuerda cuál es el objetivo: formar el carácter de Cristo. Y si hay alguien que entregó todo fue Él. El día que yo lo entendí, lo que estaba entregando Él, cómo estaba renunciando, cómo estaba aniquilando su ego, ese día yo ya le dije al Señor, sí, te voy a servir. Hasta que yo no entendí eso, me decía, y venía un profeta y me decía que voy a servir al Señor y voy a hacer no sé cuántas cosas. Y yo decía para mí, sí, bueno, está bien. Lo agradezco. Pero el día que entendí eso, ese día cambió radicalmente mi percepción y dije, pero por favor, ¿para qué me voy a agarrar yo de algo que no tiene ningún sentido? Que puede dejar de existir en un instante. Y empecé a valorar lo eterno, lo verdadero. Hoy por eso dile, Señor, yo quiero aferrarme a la verdad de tu palabra. Quiero aferrarme a estas cosas que harán que nos convirtamos en personas útiles. Una persona altruista es una persona útil. Un egoísta, bueno, casi lo mejor es que se muera. Pero mejor muere primero aquí en la cruz.
Allí agárrate a la cruz del Señor y diciendo, allí, Señor, es que tú mostraste con toda claridad lo que significa no hacer la voluntad de uno. Y en Getsemaní, como nos explicaba Eduardo, ¿no?, en su percepción tan más correcta que la nuestra por ser judío, en Getsemaní hubo una lucha de egos. Y Jesús tenía ego, pues ahí lo vio. Todavía el ego decía, Señor, es posible que haya otra cosa. Pero en cuanto el Padre dijo, no, bueno, ya está, se acabó el asunto. Así es que yo quiero que ahora plantees delante del Señor en este momento tu vida, para que hagas morir, porque eso es lo que en Romanos, recuerdas, en el capítulo, en muchas partes de la Biblia, pero dice, haced morir las obras de la carne. Haced morir lo que os está causando tanto problema hasta la muerte. Lo que hasta nuestra salud destroza y la consume. Haz morir. Tráelo en este momento a la cruz. Es tu oración la que vale, no la mía. Eres tú el que tienes que presentarte ahora delante del Señor. Qué hombre tan bueno se perdió. Aquel joven rico era perfecto, técnicamente perfecto, pero cuando se le confrontó con sus riquezas, ahí cambió todo el panorama. ¿Con qué tienes que confrontarte tú? ¿Cuál es tu límite? Recuerda, los de Madrid recordaréis esa preciosa predicación que Quique nos trajo el domingo. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu límite? ¿Una moneda? ¿2? ¿30 fue la de Judas? Ese límite es el que también te pido ahora que traigas aquí a la presencia del Señor. La pastora nos habló de una realidad, sin reservas. Los que han hecho algo para la obra del Señor es que no se han reservado cláusulas especiales para su vida. Así que por favor, es tan importante que salgas de aquí con tu ego crucificado. Si no, pues habremos tenido un paseo. Y yo creo que el Señor no nos trajo para dar un paseo, sino para llevar y sacar de aquí gente de valor, gente de excelencia, gente que todo lo sacrifica por amor a Él. Pero te repito, es tu oración. Pero te voy a dar un versículo. A su amado discípulo Tito le escribe lo siguiente en el capítulo 2, versículos del 11 al 14. Te los voy a recitar mientras tú meditas ahí en tu vida. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una verdad absoluta. Se ha manifestado a todos los hombres. Unos la aceptan y otros la rechazan. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
piadosamente, en una relación con Dios, pero correcta, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? El retorno de Cristo y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y escucha bien el versículo 14. Quien se dio a sí mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Gracias, Señor, porque nos has redimido de toda iniquidad. Pero no termina ahí. El proceso sigue. Recuerda, la vida cristiana es crítica y progresiva. Porque en esa obra que va avanzando nuestra vida, dice purificar para sí. Está purificando nuestras vidas, pero dice, es algo maravilloso, dice, un pueblo propio. Esto me impresionó. Recuerda, ya lo he compartido porque es que me impresionó. Caramba, es que nosotros somos el pueblo propio que tiene el Señor, que nos va a presentar delante del Padre y que nos presenta delante del mundo. Somos un pueblo propio de Jesús. Pero ese pueblo propio le caracteriza que es celoso de buenas obras. Gracias, Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Se merece que le alabemos. Vamos a levantar hoy nuestras voces, nuestro corazón, nuestras manos.